Vamos a hablar de uno de los temas pues más candentes e interesantes y es el tema de los derechos de autor. Y vamos a hablar precisamente con SAICO, que es la sociedad de, de autores y compositores. Ahí se llama SAICO, exactamente. Y estamos con Ricardo Gómez, quien es el director jurídico de la sociedad, y con César Ahumada, gerente de la Sociedad de Autores y Compositores. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, Mauricio. Gracias. Bueno, bienvenidos. La llamada que queríamos hablar con usted, ya le voy a ofrecer su cafecito, es que no me cobra derechos de autor por lo del cafecito. Es de todos los colombianos, sí, ¿no? Claro que sí. Un patrimonio de todos. Bueno, finalmente hay un reciente fallo en Ibagué condenando precisamente cómo un llamado gestor individual estaba cobrando fraudulentamente derechos de autores y compositores, particularmente en la realización de espectáculos como conciertos. ¿Qué fue lo que pasó y qué dice ese fallo? El fallo del juzgado quinto civil de la ciudad de Ibagué condenó al empresario que le canceló los derechos patrimoniales de autor a un gestor individual. Sí. Los gestores individuales son organizaciones... Le canceló, quiere decir, le pagó. Le pagó a un gestor individual lo que le correspondía a la sociedad de gestión colectiva que representa derechos de los autores y compositores en Colombia. Estos tipos de organizaciones, los gestores individuales, han venido suplantando realmente a SAICO en el cobro de estos dineros. Sí. SAICO es una sociedad de gestión colectiva que administra y representa los derechos de los autores y compositores sobre sus obras. Y cuando en un concierto se ejecutan o se interpretan las obras, se genera un derecho que SAICO representa y que debe recaudar para efectos de posteriormente distribuirlos entre sus socios. Eso es cuando usted entra a un espectáculo. Correcto. Generalmente la boleta tiene una colilla, sí, una se la queda al teatro, el sitio, el estadio pues donde estén realizando el espectáculo, y la otra se la entregan a una persona que es la que representa a SAICO, ¿no? Es el control. Es el control que se hace porque el cobro de los derechos se establece o se liquida a través de la boletería vendida en este tipo de eventos con pago de ingreso. ¿Y qué son los gestores individuales? Los gestores individuales son unas personas que han venido apropiándose de los derechos de los autores colombianos, van y cobran por esos eventos, en esos eventos donde se interpretan obras que están siendo representadas por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, se embolsillan el dinero y los autores se quedan sin el pago. ¿Pero quién le dio la autorización a estos gestores individuales de que recojan este dinero? Ellos están amparándose en una sentencia de la Corte Constitucional, la C-509 del 2002. Pero o está mal interpretada o es una sentencia. Está mal interpretada porque lo que le dan autorización es a ellos para que cobren las obras de ellos, no la de todos los autores, que la mayoría, por decirte algo, en un 99.8% son afiliados a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Entonces, señor Ahumada, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente, mucho cuidado si usted va a organizar un espectáculo público, el pago de esos derechos se los tiene que hacer ¿a quién y cómo? Realmente el tema es que cuando usted organiza un concierto o una presentación en un establecimiento de comercio en vivo, es importante verificar, que el empresario verifique efectivamente que las obras que se van a interpretar sean administradas realmente por quien dice administrarlas. Sí. En este sentido, queremos ser claros en que SAICO administra más del 98% del catálogo musical del mundo. Por lo tanto, es casi que inevitable que cualquier tipo de música que se interprete genere derechos para los autores socios de SAICO. Tienen que tener mucho cuidado porque es que hemos venido ya viendo cómo se han venido presentando fallos en contra de los empresarios y en contra de las autoridades públicas que autorizan estos eventos sin la licencia que debe otorgar SAICO como representante de esas obras. Tan es así que se ha dado, el 24 de mayo de este año, se dio la primera sentencia penal contra un empresario
que trajo al Gran Combo de Puerto Rico y no le canceló a Saico, sino a un gestor individual, en este caso a Ana Icol, fue condenado a 48 meses de prisión y a una pena de aproximadamente 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Pero quién fue condenado? Fue condenado un empresario. ¿Pero por qué el empresario? Si a él le piden que pague, él paga, ¿no es la sociedad que lo engañó? ¿O el gestor individual? El empresario es estafado por el gestor individual, pero el tipo penal castiga a quien tiene el deber de cancelarle a Saico los derechos, es decir, en este caso a los empresarios. Bueno, desafortunadamente la situación tipo lleva penal, a eso. Pues sí, el tipo penal ya, eso es una cosa que se sale de nuestro resorte, pues me parece absolutamente injusto que castiguen al estafado. Hágame el favor. Mauricio, lo que pasa es que ahí se está presentando una defraudación patrimonial a los derechos de autor. Claro, sí, pero... ¿Y quién tiene la obligación de cancelar esos derechos de autor? Pues el que va a contratar al grupo musical. Claro. Eso sería como si a mí me cobrara un impuesto de la DIAN y a mí viniese otra persona y me dijera me lo tiene que pagar a mí. Yo se lo entrego ese pago de ese impuesto a esta otra sociedad, llámese Cobradores de Impuestos de Colombia. Estoy inventándome un nombre, por supuesto. Yo se lo pago. Me imagino que la DIAN después llegará y me dice, no señor, esa plata usted me la tiene que dar a mí, o me la paga o se va para la cárcel. ¿Es así? Mal. Correcto. Así es, pagó mal y tendrá que pagar entonces 2 veces. El que paga mal paga 2 veces. Entonces ahí está la advertencia. Una cosa rápida, porque el tiempo se nos acaba. Saico representa a los autores y compositores. Asimpro representa también a los intérpretes que ejecutan las obras que crean los autores y compositores en Colombia. Listo, entonces yo compongo una canción, usted la interpreta, Saico me representa a mí que soy el compositor y a usted que es el intérprete. Si yo interpreto mi propia canción, listo. Ahora bien, ACODEM. ACODEM es la Asociación de Editoras. Es una persona jurídica que agrupa a las editoras que representan derechos de autor, que es otro tema. Ya. Y es bueno aclarar también que existe... Ese enredo pues es más fácil entender, no sé qué. Pues, aclarar también, Mauricio, que existe una organización Saico y Asimpro. Sí. Fue creada por Saico y por Asimpro para que cobre los derechos de autor en establecimientos abiertos al público. Ya, porque yo invito, por ejemplo, aquí al programa Despierta Bogotá, al señor César Ahumada, que tiene un nuevo disco que se llama Yo Cobro Mis Derechos, y entonces viene y me lo interpreta acá. Resulta que él, que es el interesado en que su música se conozca, ¿sí? Después, si yo paso esa entrevista, ACODEM me cobra porque la volví a pasar, aunque sea usted cantando. A ver, eso depende del negocio o la relación jurídica que tenga el autor con las editoras. ACODEM es una asociación que agrupa a editores. Muchos de los autores venden los derechos patrimoniales de sus obras, ¿sí? Y se los venden a una editora. Entonces yo puedo vender porcentualmente el 30, el 40% o el 100% de los derechos patrimoniales de la obra que creo. Sí. Y eso queda en cabeza de las editoras. Y las editoras pues cobran como dueñas de esos titulares derivados de ese derecho cada vez que se interprete o se use la obra. Es decir, aunque sea para promoción. Es correcto. Es que es increíble. Sí. Aunque sea para promoción. Todo tipo de uso de una obra. O sea, nosotros decidimos, por ejemplo, no apoyar más artistas porque nos cobran por apoyarlos. Así de simple está, así está la cosa. Sí. Realmente las obras o la música es un bien inmaterial de los autores y el uso que se le da a esas obras debe generar una retribución justa para quien la ha creado. No, pues obvio, pero si usted está viniendo acá a ofrecerme su producto y a darlo a conocer a través de los medios de comunicación le abrimos este espacio y después terminamos le pagando a usted por haberle abierto el espacio. Bueno, de todas maneras, todas estas complicaciones que deben tener todos los tejemaneses, agravantes, no agravantes, ¿cómo se llama el otro? Lo que aligera, no agrava, agravantes, descargos, todo este tipo de cosas. Es mejor que cuando yo tenga que hacer eso, hable directamente con Saico y Asimpro, con esta sociedad, para que me aclaren exactamente qué es lo que yo tengo que hacer. Sí, realmente es una invitación a los empresarios de espectáculos,
a los establecimientos de comercio para que antes de cancelarle los derechos patrimoniales de autor a uno de los autodenominados gestores individuales, se comunique realmente con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que como lo decía anteriormente, representa más del 98% del catálogo musical del mundo. Entonces, es un llamado a no dejarse engañar de los gestores individuales porque, como ya se está viendo, se están generando, produciendo sentencias que condenan a los empresarios al pago de perjuicios y además de eso están siendo condenados hasta penalmente. Entonces es un llamado a la comunidad y a los empresarios del espectáculo para que antes de tomar esa decisión se comuniquen con Saico y aclaren efectivamente que las obras que se van a interpretar en ese concierto, en ese espectáculo en vivo, realmente sean representados por quien dice estar cobrando esos derechos. Ahí está, entonces 7 de la mañana, 47 minutos, mucho cuidado, asesórese mejor con Saico y Asimpro primero antes de pagar unos derechos, porque después, a pesar de que lo estafe, ese dinero lo va a tener que de todas maneras pagar y si no lo tiene, se puede recibir una condena precisamente por defraudar a los autores y compositores de los cuales usted interpretó su música. Muchísimas gracias a ustedes dos. Mauricio, a ti, muy amable por atendernos. Bueno. Mauricio, gracias por recibirnos. A ustedes, bienvenidos siempre. César Ahumada, gerente de A5, y Ricardo Gómez, director jurídico de esa sociedad de autores y compositores.